Antes de comenzar, si te gusta el contenido, me apoyarías mucho al dar un like y un comentario. El progreso del peregrino de John Bunyan. Sumérgete en este audiolibro completo, reinterpretativo, siguiendo el camino de nuestro peregrino. Capítulo 1. El llamado del peregrino y el despertar del alma. En la vida del hombre hay momentos que no se pueden ignorar. Son instantes en que el corazón siente un impulso profundo, una inquietud que penetra más allá de los sentidos y despierta la conciencia hacia lo trascendente. Así comenzó la historia de nuestro peregrino, un hombre común, cuyos días transcurrían entre tareas habituales, preocupaciones mundanas y sueños superficiales. Pero su espíritu, silenciosamente, anhelaba algo más profundo, algo que no podía expresar con palabras. El llamado llegó como un murmullo en lo más profundo de su corazón, una voz que le recordaba que la vida no debía limitarse a lo visible ni a lo pasajero. Era un llamado a mirar dentro de sí mismo, a reconocer su fragilidad, sus errores y limitaciones, a emprender un camino hacia la verdad, la paz y la salvación. Los primeros días fueron los más difíciles. La mente humana teme abandonar lo conocido, teme enfrentarse a la incertidumbre y a la soledad. Nuestro peregrino sentía el peso de la duda. Se preguntaba si sería capaz de dejar atrás la seguridad de lo cotidiano. Se preguntaba si podría recorrer un camino tan incierto sin perderse. Sin embargo, la inquietud en su interior era más fuerte que cualquier temor. Era un recordatorio constante de que había algo más que descubrir, algo que solo se revelaría a aquellos que tuvieran la valentía de escuchar su voz interior. Comenzó a observar su propia vida con honestidad. Recordó las ocasiones en que la vanidad lo había guiado, cuando la impaciencia y el miedo habían dictado sus decisiones. Cada recuerdo, cada error se convirtió en un espejo que reflejaba la necesidad de cambio. Comprendió que no podía continuar ignorando la voz de su alma sin sacrificar su propia plenitud. Su preparación para el viaje no consistió en acumular riquezas ni buscar protección externa. Consistió en fortalecer el espíritu, enfrentar sus miedos mediante la reflexión y la oración. Cada pensamiento de duda era observado y comprendido. Cada emoción negativa era reconocida y suavemente apartada. Cada intención de rendirse era reemplazada por la determinación de avanzar un paso más. El primer paso es siempre el más difícil. La transición entre la comodidad y la verdad interior es un salto que exige coraje. Sin embargo, decidió confiar en la guía que sentía en su corazón. Con cada respiración, su determinación crecía. Con cada instante de introspección, su espíritu se fortalecía. Cuando finalmente dio el primer paso fuera de su hogar, comprendió que la vida espiritual no se limita a lo externo. Cada paso físico reflejaba un movimiento interno, la apertura del corazón, la claridad de la mente y la entrega del espíritu a un propósito mayor. Así comenzó su peregrinaje, consciente de que cada momento del camino sería un maestro. Cada desafío, una oportunidad para crecer y acercarse a la luz que guía a todo alma hacia la eternidad. Capítulo 2. La carga invisible y el peso de la conciencia. Apenas empezó su camino, el peregrino sintió una carga sobre sus hombros.
No era un peso que pudiera medirse con la vista ni con la fuerza física. Era un peso profundo y silencioso. La conciencia de sus errores, de sus temores, de sus decisiones equivocadas. Cada acción pasada, cada palabra no pensada, cada desvío del camino correcto parecía colocarse sobre su espalda, recordándole que el viaje no sería fácil. Este peso, aunque invisible a los demás, era intenso y constante. A veces lo inclinaba, otras lo recordaba con suavidad, invitándolo a la introspección. Comprendió que no podía ignorar ni negar su carga, debía mirarla, aceptarla y aprender de ella. Cada pensamiento de culpa, cada emoción de arrepentimiento se convirtió en una oportunidad para crecer. Reconocer la carga no era motivo de desesperación, sino un acto de valentía y conciencia. El peregrino se dio cuenta de que esta carga tenía un propósito: enseñarle paciencia, humildad y discernimiento. No podía avanzar con orgullo ni arrogancia. La conciencia del peso del pecado era un guía silenciosa. Le recordaba la necesidad de oración, de reflexión y de constante vigilancia sobre sus pensamientos y acciones. Cada paso era un esfuerzo consciente. Aprendió a observar sus emociones, reconocer la impaciencia, la ira y la envidia, y reemplazarlas por atención, reflexión y serenidad. Su carga dejó de ser solo un obstáculo y se convirtió en maestro. Cada dificultad enfrentada le enseñaba sobre la fragilidad del alma. Cada paso lo acercaba a la comprensión de que debía depender de algo superior a la propia voluntad. En su camino, la soledad le recordó que cada ser humano lleva una carga única. Ninguna ayuda externa podía aliviar completamente su peso. Solo la aceptación y el trabajo interior podían hacerlo. Así, la carga le enseñó a mirar con compasión no solo a sí mismo, sino a los demás. Reconoció que todos los peregrinos enfrentan luchas invisibles, que la empatía y la humildad surgen del reconocimiento de estas batallas interiores. Con cada paso, la carga se transformaba. Lo que parecía una losa imposible se convirtió en guía, fortaleciendo su determinación y enseñándole a caminar con fe. Cada respiración consciente, cada oración silenciosa, aligeraba su carga y fortalecía su espíritu. Capítulo 3. La luz de la esperanza y la decisión de avanzar. Tras los primeros días del viaje, el peregrino llegó a un lugar de calma relativa. El camino no se había vuelto más fácil, pero en su corazón comenzó a brillar un destello de esperanza. La certeza de que no estaba solo, de que la guía divina lo acompañaba, le ofrecía un consuelo silencioso. Esta esperanza no era una luz brillante que iluminara todo el camino. Era una llama tenue que requería atención constante. Cada decisión de avanzar, cada lección de no rendirse, era un acto consciente de fe y confianza. La esperanza se convirtió en su fuerza silenciosa, recordándole que cada paso, por pequeño que fuera, tenía valor y propósito. El peregrino reflexionó sobre las dificultades que había encontrado, la soledad, la carga invisible, los temores y las dudas. Comprendió que el camino no sería lineal ni simple, que cada obstáculo era una lección y cada error una oportunidad para crecer. La esperanza le enseñó a mirar más allá de la dificultad inmediata, a percibir la totalidad del viaje y a reconocer que la transformación del alma
requiere tiempo, perseverancia y entrega. Así, con renovada determinación, decidió avanzar. Cada paso se volvió consciente y significativo. Cada pensamiento, un acto de entrega. Cada respiración, una meditación sobre su propósito. La esperanza le dio claridad para elegir el camino correcto. Le dio fortaleza para resistir las tentaciones que buscaban desviarlo. En este primer tramo del viaje, el peregrino entendió algo esencial: que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Que la verdadera libertad no es caminar sin carga, sino aprender a cargar con lo que debemos. Y que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la claridad y serenidad del corazón que confía en lo divino. Con esta decisión, el peregrino dio un paso simbólico y real hacia su transformación, iniciando un camino de descubrimiento, aprendizaje y profunda conexión con la luz que guía a todo ser hacia la eternidad. Capítulo 4. El Valle de las Dudas y el encuentro con la fe. Después de los primeros días del viaje, el peregrino llegó a un lugar de sombras. No eran sombras físicas, sino sombras del alma, dudas, miedos y temores que surgían con intensidad en su corazón. El camino se volvía incierto, y la luz de la esperanza parecía titilar en la distancia. Cada paso requería atención. Cada pensamiento debía ser vigilado para no dejarse arrastrar por la confusión ni por el desaliento. En este valle, la mente cuestiona todo: el propósito del viaje, la capacidad de continuar, la fuerza de la propia fe. El peregrino sintió que su carga se hacía más pesada. Los errores del pasado y los temores del presente se mezclaban en un peso casi insoportable. Se preguntó si realmente estaba preparado para afrontar lo que le esperaba, si su corazón sería lo suficientemente fuerte para resistir las pruebas. Y, sin embargo, mientras caminaba entre la bruma de la duda, recordó la llama de esperanza que había encendido en su corazón al inicio del viaje. Ese recuerdo le devolvió una sensación de calma, aunque pequeña, y le recordó que la fe no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. El peregrino se detuvo a respirar, a mirar hacia su interior y a reconectar con la verdad de su propósito. Comprendió que cada sombra, cada duda, no era enemiga, sino guía. Le enseñaba a fortalecer la atención, a profundizar en la oración y a confiar más plenamente en lo divino. Mientras avanzaba lentamente por el valle, comenzó a notar pequeños destellos de claridad, pensamientos que lo recordaban a seguir adelante, palabras de consuelo que surgían de su propia reflexión. La fe, descubrió, no se recibe simplemente, se cultiva en el camino. Se manifiesta en la paciencia, en la perseverancia y en la entrega consciente de cada paso. A medida que avanzaba, la carga comenzó a sentirse menos pesada, no porque hubiera desaparecido, sino porque aprendió a caminar con ella, a aceptarla, a comprenderla. Cada duda superada se convirtió en un pequeño triunfo. Cada temor observado con atención se transformó en claridad. El valle, que al principio parecía oscuro e interminable, se convirtió en un espacio de aprendizaje profundo. El peregrino entendió que enfrentar la incertidumbre era esencial para el crecimiento del espíritu, que la fe no se fortalece en la comodidad, sino en la prueba, en la reflexión y en la decisión de avanzar a pesar de todo.
Y así, al salir del valle, su corazón estaba más ligero, su mente más clara y su espíritu más firme. Cada paso había sido una lección, cada sombra un maestro. Capítulo 5. El río de las tentaciones y la brújula del discernimiento. A continuación, el peregrino llegó a un río ancho y profundo. No era un río cualquiera, sus aguas reflejaban la tentación y la confusión. Se veía la superficie tranquila, pero debajo había corrientes peligrosas que podían arrastrarlo si no caminaba con atención. Este río representaba todas las distracciones, deseos y pruebas que desvían a un peregrino del camino recto. Cada pensamiento que buscaba indulgencia, cada impulso que buscaba gratificación inmediata, era como una corriente que intentaba arrastrarlo hacia la orilla equivocada. El peregrino sabía que debía cruzar con cuidado. No podía apresurarse ni dejarse llevar por la impulsividad. Cada paso requería reflexión, cada decisión discernimiento. Se detuvo a observar el río, a contemplar la naturaleza de la tentación. Comprendió que no podía luchar contra cada corriente con fuerza bruta. Debía aprender a navegar con paciencia, equilibrio y consciencia. Cada acción debía ser consciente, cada elección meditativa. A medida que avanzaba, recordó las enseñanzas de los capítulos anteriores, la perseverancia, la aceptación de la carga, la esperanza en la guía divina. Estas virtudes se convirtieron en su brújula. No era la fuerza física ni el orgullo lo que lo ayudaría a cruzar el río. Era la claridad del pensamiento, la serenidad del corazón y la atención al momento presente. En medio del río, sintió la tentación de abandonar la reflexión y dejarse llevar por la corriente. Sintió el deseo de buscar un atajo fácil, de ceder a la comodidad. Pero recordó que el verdadero progreso del peregrino no consiste en evadir dificultades, sino en enfrentarlas con sabiduría. Cada paso consciente fortalecía su espíritu y su confianza. A mitad del río, sintió un momento de paz intensa. No porque el agua hubiera desaparecido, sino porque comprendió que la tentación no tiene poder sobre quien camina con atención, discernimiento y fe. Cada corriente que intentaba desviarlo se convirtió en un recordatorio de su fuerza interior y de la guía divina que siempre lo acompaña. Al llegar a la otra orilla, el peregrino se sintió transformado. El río, que parecía imposible de cruzar, se convirtió en maestro. Cada desafío había enseñado paciencia, discernimiento, perseverancia y humildad. Cada corriente había revelado la importancia de la fe y la claridad interior. Y así, con el corazón firme y el espíritu más fuerte, continuó su camino, consciente de que la tentación siempre volvería, pero también que estaba equipado para enfrentarse a ella. Capítulo 6. El monte de la introspección y la vista de la ciudad celestial. Tras cruzar el río, el peregrino llegó a la base de un monte alto y empinado. El monte no era solo un desafío físico, era un lugar de introspección profunda. Subirlo requería esfuerzo, concentración y voluntad. Cada paso le recordaba que el camino hacia la ciudad celestial no es fácil ni rápido. Mientras ascendía,
comenzó a reflexionar sobre lo recorrido hasta ahora. Recordó el llamado inicial que despertó su alma. Recordó la carga que había aceptado y la esperanza que lo había guiado. Recordó las corrientes del río que había atravesado y la necesidad de discernimiento. Cada recuerdo fortalecía su determinación. El monte se convirtió en un espacio de meditación activa. Cada piedra en el camino era una oportunidad para aprender. Cada descanso, un momento de gratitud y contemplación. El peregrino comprendió que la subida del monte no era solo física, sino espiritual. Cada esfuerzo consciente le acercaba a la claridad interior y a la serenidad del corazón. Mientras subía, comenzó a vislumbrar la ciudad celestial en la distancia, no como una imagen clara y definida, sino como un resplandor de esperanza y propósito. La ciudad no estaba al alcance inmediato, pero su luz le recordaba el sentido del viaje. No era solo llegar, sino avanzar con fe, reflexión y atención a cada paso. Cada pensamiento alineado con su propósito se sentía más ligero. Cada acto de entrega y paciencia fortalecía su espíritu. El monte le enseñó la importancia de la perseverancia y la constancia, que la vista de la meta no debe apresurar ni desanimar, que cada paso consciente, por pequeño que sea, es un progreso real y valioso. Al llegar a la cima, el peregrino se detuvo y respiró profundamente. El panorama se extendía ante él, y la ciudad celestial brillaba como un recordatorio de la dirección correcta. Cada sacrificio, cada duda superada, cada paso consciente había valido la pena. La subida del monte se convirtió en un símbolo de transformación interior. El peregrino entendió que cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje y que la verdadera meta no es solo el destino final, sino la evolución del alma durante el viaje. Con renovada fuerza, comenzó a descender por el otro lado del monte, listo para continuar su peregrinaje, consciente de que cada desafío y cada reflexión lo acercaban más a la luz y a la plenitud que buscaba. Capítulo 7. El encuentro con el desierto del desaliento. Tras descender del monte, el peregrino se encontró frente a un vasto desierto. No había senderos marcados ni señales claras de dirección. El horizonte parecía infinito y el sol caía con fuerza, recordándole la fragilidad de su cuerpo y la dificultad del viaje. El desierto no era solo físico, sino una representación de la mente cuando el desaliento se apodera del corazón. Cada paso era pesado y el calor parecía penetrar hasta el alma. El peregrino recordó las sombras de dudas que había superado antes, pero esta vez eran diferentes. Aquí el desánimo no venía de afuera, sino de adentro. Era un susurro constante que le decía que su esfuerzo era inútil, que el camino era demasiado largo y que la ciudad celestial era un sueño inalcanzable. Durante días caminó lentamente, midiendo cada paso con atención. Cada grano de arena parecía un recordatorio de la duración del viaje. Se sentó varias veces para descansar, para reflexionar, para meditar en silencio. Comenzó a observar cómo los pensamientos de desaliento surgían y desaparecían, como nubes que pasan por el cielo. Comprendió que no podía eliminar estas sensaciones con fuerza o resistencia. Debía aprender a caminar con ellas, a reconocerlas y a no dejar que dominaran su voluntad.
En medio del desierto, se volvió hacia su interior y encontró un pequeño oasis de esperanza, la memoria de sus pasos anteriores, de su determinación inicial y de la luz que aún brillaba en la distancia. Cada recuerdo le devolvía un impulso silencioso de fuerza. Aprendió que el desaliento no es enemigo, sino maestro. Que la verdadera prueba no es la ausencia de dificultad, sino la capacidad de mantener la fe en medio de la adversidad. El peregrino caminó día tras día, observando la tierra seca y escuchando los sonidos del viento. Cada momento se convirtió en meditación, cada respiración en oración, cada pensamiento en reflexión sobre su propósito. El desierto le enseñó paciencia, resiliencia y humildad. Recordó que el camino hacia la ciudad celestial no está hecho solo de momentos fáciles, sino de perseverancia en medio de la dificultad. Y así, paso a paso, comenzó a notar cambios en sí mismo. Su mente se volvía más clara, su corazón más sereno y su espíritu más fuerte. Lo que al principio parecía imposible, ahora se convertía en un camino de aprendizaje y transformación. Finalmente, al salir del desierto, el peregrino se dio cuenta de que la verdadera recompensa no estaba solo en la ciudad celestial que esperaba, sino en la fortaleza que había cultivado dentro de sí mismo. Capítulo 8. El Valle de los Espejismos y la lección del discernimiento. Tras atravesar el desierto, el peregrino llegó a un valle extraño. El paisaje estaba lleno de espejismos, visiones que parecían caminos claros, destinos fáciles, promesas de alivio inmediato. A simple vista, todo parecía sencillo y prometedor. Pero su corazón recordaba la lección del río de las tentaciones. No todo lo que parece correcto es verdadero. Cada espejismo era una prueba de discernimiento. Debía mirar con atención, escuchar con cuidado y decidir con sabiduría. A medida que avanzaba, vio reflejos de sí mismo en el valle, versiones de su ego que buscaban gratificación, atajos y reconocimiento. Sintió la tentación de abandonar la atención y dejarse guiar por lo que parecía más fácil. Pero recordó la ciudad celestial y la importancia de la perseverancia, la claridad interior y la fe. Cada paso consciente requería meditación, cada elección reflexión. El peregrino comenzó a analizar cada visión, cada promesa aparente. Aprendió a diferenciar entre lo que era real y lo que era ilusión. Descubrió que la verdadera sabiduría no consiste en evitar los espejismos, sino en caminar entre ellos sin perderse. El valle le enseñó que los obstáculos no siempre son visibles, que la confusión puede surgir incluso en paisajes aparentemente tranquilos, y que la atención, la introspección y la confianza en la guía interna son esenciales para avanzar. Durante varios días caminó con cuidado, observando cada ilusión que se presentaba. A veces se sentía cansado, otras veces dudoso. Pero la práctica constante de discernimiento le permitió mantener la dirección correcta. Al salir del valle, comprendió que cada espejismo era un maestro disfrazado, que cada ilusión desafiaba la atención y fortalecía la fe, y que la capacidad de discernir la verdad de la ilusión era una habilidad esencial para todo peregrino que busca la ciudad celestial. Capítulo 9. La cumbre de la introspección y la visión del propósito. Después de recorrer el valle,
el peregrino llegó a un lugar elevado, un montículo desde donde podía observar el camino recorrido y el horizonte que aún debía conquistar. Se detuvo para contemplar su viaje hasta ese momento. Recordó el llamado inicial que despertó su alma, la carga que aceptó, los ríos que cruzó y el desierto que soportó. Cada experiencia había moldeado su corazón y su mente. El montículo se convirtió en un lugar de profunda introspección. Allí, sentado, el peregrino reflexionó sobre cada paso, cada decisión y cada emoción que había sentido. Comprendió que la verdadera transformación no se encuentra solo en llegar a la meta, sino en cómo cada obstáculo, cada reflexión y cada acción lo había cambiado desde dentro. Se dio cuenta de que la paciencia, la perseverancia, el discernimiento y la esperanza no eran solo herramientas para el viaje, sino virtudes que ahora formaban parte de su ser. Mirando hacia la ciudad celestial que aún brillaba en la distancia, sintió un profundo sentido de propósito. No era solo alcanzar un lugar físico, sino caminar de manera consciente, reflejando la luz y la claridad que había cultivado en su interior. El peregrino comprendió que el propósito del peregrinaje es doble: la meta y la transformación del alma mientras se avanza hacia ella. Cada obstáculo superado, cada sombra enfrentada, cada decisión meditada fortalecía su espíritu. La visión de la ciudad celestial se volvió más clara, no porque estuviera más cerca, sino porque su alma estaba más preparada para comprenderla. El montículo se convirtió en un símbolo de todo lo que había aprendido hasta ese momento: que la verdadera sabiduría se encuentra en la reflexión, la paciencia y la atención consciente a cada paso del camino. Al descender del montículo, su corazón estaba lleno de gratitud, su mente de claridad y su espíritu de renovada determinación. El peregrino sabía que el camino aún era largo, pero ahora avanzaba con confianza, sabiendo que cada paso, cada desafío y cada reflexión lo acercaban más a la plenitud de su alma y a la luz de la ciudad celestial. Capítulo 10. El bosque de las pruebas y la fortaleza interior. Tras descender del montículo, el peregrino se adentró en un bosque denso y silencioso. Los árboles eran altos, con ramas que se entrelazaban formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. Cada paso que daba sobre la tierra cubierta de hojas secas crujía bajo sus pies, recordándole la fragilidad de la vida y la incertidumbre del camino. El bosque estaba lleno de sombras que parecían moverse con el viento. No todas eran reales, algunas eran proyecciones de sus propios temores y dudas. Cada sombra le susurraba al oído, intentando que se desviara de su camino. Pero el peregrino recordaba la cumbre del montículo, la claridad que había alcanzado y la luz que aún brillaba en la ciudad celestial. Cada experiencia anterior le había enseñado a distinguir la realidad de la ilusión, a observar sin reaccionar impulsivamente, a reflexionar antes de actuar. El bosque le presentó nuevas pruebas. Rutas que parecían más fáciles resultaban ser atajos que terminaban en callejones sin salida. A veces escuchaba ruidos entre los árboles que le recordaban los ecos de la vanidad, el orgullo y la codicia de su vida pasada. Debía atravesar el bosque con paciencia, atención y humildad.
Cada paso era un ejercicio de conciencia plena. Cada respiración un recordatorio de la necesidad de serenidad. Mientras caminaba, comenzó a notar pequeños signos de guía. Un rayo de luz que se filtraba entre las hojas, el sonido de un arroyo lejano, la brisa que refrescaba su rostro. Comprendió que incluso en medio de la confusión, la guía divina siempre se hace presente, aunque de manera sutil. El bosque también le enseñó la importancia de la fortaleza interior. No basta con ver la luz al final del camino. Es necesario cultivar resistencia y determinación para seguir avanzando en medio de las dificultades. A cada hora, su mente se volvía más clara y su corazón más firme. La introspección constante le permitió transformar cada miedo en aprendizaje. Cada sombra que lo acechaba se convirtió en un recordatorio de que el verdadero enemigo está dentro de uno mismo y que la victoria se alcanza a través de la disciplina del alma. Al salir del bosque, el peregrino sentía que había adquirido un nuevo nivel de fortaleza y claridad. No era la ausencia de obstáculos lo que lo hacía fuerte, sino la manera en que había aprendido a enfrentarlos. Cada árbol, cada sombra y cada sendero equivocado se convirtió en un maestro silencioso. El bosque, que al principio parecía temible y confuso, ahora se sentía como un territorio de enseñanza, un espacio donde su alma se había entrenado para la claridad, la paciencia y la fe profunda. Capítulo 11. El pantano de la desesperanza y la luz de la paciencia. Más adelante, el peregrino llegó a un terreno inundado, un pantano extenso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El barro era profundo y pegajoso, dificultando cada paso. El suelo parecía absorber sus fuerzas, y la travesía se volvía lenta y agotadora. El pantano simbolizaba la desesperanza, los momentos en que el alma siente que sus esfuerzos no producen resultados. Cada paso requería atención para no hundirse. Cada respiración debía ser consciente para conservar la calma y la fuerza interior. Mientras avanzaba, el peregrino sentía la tentación de rendirse, de abandonar el camino y buscar un lugar más cómodo. Pero recordó las lecciones del bosque y del desierto. La verdadera transformación no se logra evitando las dificultades. Cada obstáculo superado fortalece el espíritu y clarifica la mente. A cada hora que pasaba, su paciencia se profundizaba. Aprendió a medir sus fuerzas, a elegir cada movimiento con cuidado y a confiar en la guía silenciosa que lo acompañaba. El pantano también le enseñó a escuchar el ritmo interno de su cuerpo y su mente, a reconocer cuándo descansar, cuándo avanzar y cuándo simplemente aceptar la dificultad sin luchar contra ella. Cada paso en el barro se convirtió en un ejercicio de humildad y perseverancia. Comprendió que la desesperanza no es el fin, sino un maestro que muestra los límites de la impaciencia y la importancia de la constancia. En medio del pantano, el peregrino meditó sobre su vida pasada, sobre los momentos en que había buscado resultados rápidos, gratificación inmediata y caminos fáciles. Recordó que la verdadera sabiduría consiste en avanzar con fe y paciencia, incluso cuando la recompensa no es visible. El pantano se volvió un símbolo de introspección profunda. Cada movimiento consciente, cada respiración meditativa y cada momento de reflexión transformaba la dificultad en crecimiento. Al salir del pantano,
sintió una paz silenciosa y firmeza interior. Había aprendido que la paciencia y la perseverancia son más valiosas que la rapidez o la comodidad, y que incluso en los terrenos más difíciles, la luz de la guía divina puede iluminar el camino, si se camina con atención y entrega. Capítulo 12. El puente sobre las sombras y la confianza en lo divino. Después del pantano, el peregrino se encontró frente a un puente antiguo que cruzaba un cañón profundo. El abismo era oscuro y desconocido, y el puente parecía frágil y traicionero. Este puente representaba los momentos en que la incertidumbre alcanza su punto más alto, y el miedo al fracaso amenaza con detener el viaje. Cada tablón parecía una prueba de fe. Cada paso requería concentración total y confianza absoluta. El peregrino respiró profundamente y recordó todas las lecciones aprendidas: el llamado del alma, la aceptación de la carga, la esperanza en medio del desierto, la paciencia en el pantano y la fortaleza en el bosque. Cada experiencia pasada se convirtió en un apoyo invisible que fortalecía sus pasos. Caminó lentamente, observando cuidadosamente cada tabla, pero sin dudar de su propósito. Mientras cruzaba, se sintió tentado a mirar hacia abajo, a dejar que el miedo controlara sus movimientos. Pero recordó la voz interior que le había susurrado al inicio del viaje: confía, persevera y sigue adelante. Cada paso sobre el puente era una meditación, un acto consciente de entrega y fe. El peregrino comprendió que los momentos de mayor incertidumbre son también los que más fortalecen la confianza en lo divino, que la seguridad no está en la solidez de la madera, ni en la ausencia de peligro, sino en la claridad del corazón y la certeza de que se está guiado por una fuerza superior. A mitad del puente, una ráfaga de viento hizo que el miedo regresara con fuerza. Pero el peregrino respiró profundamente y permitió que la serenidad lo envolviera. Cada pensamiento de duda fue observado, aceptado y suavemente apartado. Cada respiración consciente le devolvió equilibrio y fuerza. Al llegar al otro lado, el peregrino se detuvo y respiró largo y profundamente. Sintió una calma profunda y la satisfacción de haber confiado en su camino, incluso cuando parecía frágil y peligroso. El puente, que al principio parecía un obstáculo insuperable, se convirtió en un símbolo de la confianza cultivada a lo largo del viaje, que incluso cuando el camino es incierto, el corazón guiado por la fe puede avanzar con seguridad. El peregrino continuó su camino con el espíritu más ligero y firme. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en confiar en lo divino, en mantener la atención plena y en avanzar paso a paso, incluso frente a la incertidumbre más profunda. Capítulo 13. La ciudad de los espejos y la ilusión de la perfección. Después de cruzar el puente, el peregrino llegó a un lugar inesperado. Una ciudad que parecía resplandecer bajo la luz del sol. Las calles eran limpias, los edificios brillaban y la gente parecía moverse con precisión y armonía. A simple vista, la ciudad parecía perfecta,
un reflejo del orden y la gloria que había imaginado alcanzar. Pero el peregrino pronto notó algo inquietante. Cada rostro, cada gesto y cada movimiento parecía superficial. Parecía que todos intentaban proyectar una perfección que no sentían por dentro. El peregrino comprendió que esta ciudad era la de los espejos, un lugar donde la apariencia dominaba sobre la realidad. Los habitantes buscaban aprobación externa y evitaban enfrentar sus propias debilidades. Cada conversación se sentía vacía, cada sonrisa forzada. El peregrino sintió un escalofrío. Recordó todas las dificultades del camino, el desierto, el pantano, el bosque, el puente. Comprendió que la verdadera perfección no se encuentra en la apariencia, sino en la integridad interna y en la conciencia tranquila. Se detuvo en medio de la plaza central y observó en silencio. Cada reflejo en los espejos le enseñaba una lección: que no debe confundirse la belleza exterior con la plenitud del alma, que la aprobación de los demás no reemplaza la paz interior. Mientras caminaba entre las calles, reflexionó sobre sus propias aspiraciones, sobre los momentos en que había buscado reconocimiento, éxito o gratitud sin merecerlos. El peregrino comprendió que la ciudad de los espejos es un lugar donde muchos se pierden. Se deja deslumbrar por la apariencia y olvida la verdadera luz del espíritu. Aprendió a mirar más allá de la superficie, a valorar la honestidad consigo mismo, la reflexión profunda y la paz interna. Cada paso entre las calles brillantes reforzaba su decisión de no distraerse con ilusiones externas. Se detuvo ante un gran espejo en la plaza principal y vio su reflejo. Pero esta vez no lo observó para juzgarse, sino para reconocer su propia transformación. Cada cicatriz del alma, cada sombra superada, cada paso consciente se reflejaba en él. Comprendió que la verdadera ciudad celestial no está en la perfección aparente, sino en la pureza de corazón, la claridad de intención y la honestidad espiritual. Al salir de la ciudad de los espejos, su corazón estaba más consciente, más fuerte y más dispuesto a continuar el peregrinaje con atención plena y determinación. Capítulo 14. El Valle del Silencio y la Escucha del Alma. Al dejar atrás la ciudad de los espejos, el peregrino descendió a un valle profundo y silencioso. No había sonidos de aves, ni viento, solo un silencio que parecía abrazarlo desde todos los lados. Al principio, el silencio fue desconcertante. Cada pensamiento parecía más fuerte, cada emoción más intensa. El peregrino comprendió que el Valle del Silencio no era un lugar de vacío, sino un espacio para escuchar el alma. Mientras caminaba lentamente, prestaba atención a cada latido, a cada respiración, a cada pensamiento que surgía en su mente. El silencio lo obligaba a enfrentarse a sí mismo, sin distracciones externas. Cada emoción reprimida, cada temor oculto, cada deseo inadvertido, salía a la superficie para ser observada y comprendida. El peregrino se sentó en la hierba del valle y cerró los ojos. Respiró profundamente, permitiendo que el silencio lo envolviera por completo. Comprendió que la escucha profunda no solo revela verdades, sino que también purifica la mente.
el silencio se convirtió en maestro. Le enseñó la paciencia, la atención y la compasión consigo mismo. Cada pensamiento que surgía era observado sin juicio, con aceptación y claridad. A través del silencio, el peregrino sintió la presencia de lo divino de manera intensa y sutil, no como un sonido o una voz, sino como una certeza tranquila que emanaba desde el interior. Aprendió que la verdadera sabiduría surge cuando el corazón se aquieta, cuando se escucha con sinceridad y cuando cada emoción es reconocida y comprendida. Permaneció en el valle durante días, caminando y meditando, aprendiendo a equilibrar la reflexión con la acción consciente. El Valle del Silencio le enseñó que los momentos de calma y contemplación son tan esenciales como los desafíos externos, que la fuerza del espíritu no solo se cultiva en la acción, sino también en la introspección profunda. Al salir del valle, el peregrino sentía que había alcanzado una nueva dimensión de su conciencia. Cada paso siguiente sería más firme, cada decisión más consciente, cada respiración más conectada con su propósito y con la guía interna que ahora escuchaba con claridad. Capítulo 15. El río de la gratitud y la visión del progreso. Tras el Valle del Silencio, el peregrino llegó a un río ancho y sereno. El agua reflejaba la luz del sol y las nubes, creando un paisaje de belleza tranquila. Este río representaba la gratitud, la paz y la claridad adquiridas a lo largo del camino. Cada paso que daba hacia sus orillas le recordaba las lecciones aprendidas, la paciencia, la fortaleza, la esperanza, el discernimiento y la introspección. El peregrino se detuvo a beber del agua y sentir su frescura. Cada sorbo parecía limpiar los restos de dudas y cansancio acumulados. Se dio cuenta de que la gratitud no surge solo de la recompensa, sino del reconocimiento de cada paso, cada esfuerzo y cada enseñanza que había recibido en el camino. Se sentó junto al río y observó el reflejo de los árboles y del cielo en sus aguas. Comprendió que su viaje no era solo hacia la ciudad celestial, sino hacia una mayor comprensión de sí mismo y de su relación con lo divino. Cada experiencia, cada dificultad y cada momento de introspección se había convertido en un regalo. El río le enseñó a valorar no solo la meta, sino la belleza de cada instante del peregrinaje. A medida que caminaba a lo largo de la orilla, meditaba sobre la transformación de su espíritu. El peregrino comprendió que el verdadero progreso no se mide por la rapidez del viaje, sino por la profundidad con que se vive cada experiencia. El río fluía constantemente, recordándole que la vida sigue su curso y que cada paso consciente es una contribución a la evolución del alma. Al mirar la ciudad celestial en la distancia, su corazón se llenó de gratitud, no por haber llegado aún, sino por todo lo aprendido, por todo lo superado y por la claridad interior que ahora poseía. El peregrino continuó su camino con un espíritu renovado, consciente de que cada paso, cada reflexión y cada acto de entrega lo acercaban más a la luz y la paz que buscaba desde el inicio de su peregrinaje. Capítulo 16. La colina del recuerdo y la reflexión de los errores. Tras dejar atrás el río de la gratitud, el peregrino se enfrentó a una colina empinada, cubierta de hierbas y flores silvestres. Cada paso requería esfuerzo,
y el aire se volvía más fresco a medida que ascendía. La colina parecía invitar a la contemplación y a la memoria. Mientras subía, recordó cada error cometido en su vida, cada decisión equivocada que lo había desviado del camino correcto. No con desesperación, sino con un profundo sentido de aprendizaje. Cada error era un maestro silencioso, cada equivocación una oportunidad de entenderse mejor a sí mismo. El peregrino meditó sobre los momentos en que había cedido a la vanidad, al orgullo, a la ira o al egoísmo. Comprendió que estos errores no eran solo tropiezos, sino señales de lo que debía trabajar en su interior. Cada paso sobre la colina se volvió un acto de introspección, cada respiración una reflexión sobre sus propias motivaciones y limitaciones. El aire fresco parecía limpiar su mente y abrir su corazón a la comprensión. Al llegar a un pequeño claro en la cima, se sentó a contemplar el horizonte. Vio el camino recorrido, los bosques, los ríos, los pantanos y el Valle del Silencio. Cada paisaje evocaba recuerdos y enseñanzas. El peregrino comprendió que la verdadera sabiduría no es olvidar los errores, sino reconocerlos, aceptarlos y aprender de ellos. Se dio cuenta de que cada paso consciente hacia la ciudad celestial debía ir acompañado de honestidad interior, que la reflexión sobre los errores pasados fortalece el espíritu y lo prepara para avanzar con claridad. Mientras descendía lentamente por la colina, su corazón estaba más ligero. Cada error reconocido y comprendido se transformaba en una lección de humildad, paciencia y atención. El peregrino continuó su camino con renovada fuerza, consciente de que cada paso hacia adelante requiere honestidad y autoaceptación. Capítulo 17. El Valle de las Dudas Persistentes y la Fuerza de la Fe. Después de la colina, el peregrino entró en un valle más sombrío que los anteriores. Las sombras eran largas y profundas, y la luz del sol apenas penetraba entre las nubes que cubrían el cielo. Este era el Valle de las Dudas Persistentes, donde la mente cuestiona todo lo aprendido y el corazón se siente vulnerable ante la incertidumbre. El peregrino sintió un peso familiar en su interior. Era la voz de la duda, que le recordaba sus miedos, sus temores de fracaso y sus limitaciones humanas. Cada paso en este valle requería más atención que nunca. Cada pensamiento debía ser evaluado, cada emoción comprendida y cada impulso meditado. A pesar de la oscuridad, recordó las enseñanzas anteriores, la paciencia del pantano, la introspección del Valle del Silencio, la fuerza del bosque y la gratitud del río. Cada recuerdo se convirtió en un faro de luz que iluminaba el camino, aunque fuera tenue. El peregrino comprendió que la fe no se mide en la ausencia de duda, sino en la capacidad de avanzar a pesar de ella. Cada paso era un acto de confianza, cada respiración un recordatorio de la guía divina que siempre lo acompañaba. Mientras avanzaba, observó cómo las sombras cambiaban de forma y se desvanecían ante su atención consciente. Comprendió que las dudas persistentes no son enemigas, sino maestras. Le enseñaban a mantener la atención, a cultivar la paciencia y a reforzar la fe interna. El valle parecía interminable, pero con cada paso el peregrino sentía que su corazón se fortalecía.
Cada momento de duda superado se transformaba en claridad y determinación. Al final del valle, la luz comenzó a filtrarse entre las nubes, y el peregrino sintió un alivio profundo. Comprendió que la fe no garantiza un camino sin desafíos, pero sí da fuerza para enfrentarlos con serenidad. Cada duda persistente se convirtió en una lección de resistencia y perseverancia. El peregrino continuó su peregrinaje, consciente de que el viaje no es solo físico, sino profundamente espiritual, y que cada sombra superada fortalece el alma para los desafíos futuros. Capítulo 18. El bosque de la compasión y el encuentro con los peregrinos. Al salir del Valle de las Dudas, el peregrino entró en un bosque diferente, lleno de sonidos suaves, el susurro de las hojas, el canto lejano de aves y el murmullo de un arroyo cercano. Este era el bosque de la compasión, donde cada paso invitaba a la empatía y al entendimiento profundo de los demás. Mientras caminaba, encontró a otros peregrinos en el camino, cada uno con su propia carga y desafíos. Algunos parecían abatidos, otros confiados, pero todos compartían el mismo objetivo: avanzar hacia la ciudad celestial. El peregrino comprendió que no está solo en su viaje, que la experiencia del camino no es solo introspectiva, sino también colectiva. Observar a otros peregrinos le enseñó sobre la diversidad de dificultades y la importancia de la compasión. Cada encuentro era una lección: escuchar sin juzgar, ayudar sin imponer, compartir sin esperar reconocimiento. Se detuvo con un peregrino más joven, y juntos caminaron un tramo del bosque. El intercambio de palabras fue sencillo pero profundo. Cada reflexión sobre las dificultades y esperanzas fortalecía su espíritu. El bosque de la compasión enseñó al peregrino que la verdadera fuerza no reside solo en superar desafíos propios, sino en comprender y apoyar a quienes caminan junto a nosotros. Cada acto de amabilidad, cada gesto de atención, cada palabra de aliento se convirtió en una luz que iluminaba el sendero del peregrino. Mientras el sol se filtraba entre los árboles, el peregrino sintió un profundo sentido de conexión, con los demás, con la naturaleza, con su propia alma y con la guía divina que siempre lo acompañaba. El bosque de la compasión se convirtió en un espacio de aprendizaje constante. Humildad, empatía, atención, paciencia y amor hacia todos los seres. Al salir del bosque, su corazón estaba lleno de serenidad y fortaleza. Cada paso en este tramo del peregrinaje había reforzado su espíritu, ampliado su conciencia y profundizado su comprensión del propósito del viaje. El peregrino continuó su camino, consciente de que la verdadera plenitud no solo se alcanza en la meta, sino en la profundidad del corazón y en la riqueza de las conexiones que se cultivan en el camino. Capítulo 19. El Valle de los Ecos y la voz del interior. Al dejar atrás el bosque de la compasión, el peregrino llegó a un valle amplio y profundo. El aire estaba lleno de ecos, reverberaciones de su propio caminar, de sus pensamientos y de sus palabras. Cada paso resonaba como un recordatorio de todo lo que había experimentado hasta el momento.
El Valle de los Ecos no era un lugar de ruido externo, sino un espacio donde la mente y el corazón se encontraban reflejados en cada sonido. El peregrino comprendió que debía escuchar con atención, que cada eco era un mensaje, una oportunidad para observar sus emociones y pensamientos con claridad. Mientras avanzaba, los ecos de dudas pasadas surgían entremezclados con voces de esperanza y aliento. Cada reflejo del pasado le ofrecía una enseñanza. Cada recuerdo de un obstáculo superado fortalecía su espíritu. El peregrino comprendió que la vida espiritual es un constante diálogo con uno mismo, que las experiencias pasadas, los miedos superados y los logros alcanzados forman un conjunto de lecciones internas que guían cada paso futuro. El valle parecía prolongarse infinitamente, pero cada eco que escuchaba se volvía una guía silenciosa. Aprendió a discernir entre los ecos que lo desviaban y los que lo fortalecían. Cada paso consciente era un acto de meditación, cada respiración profunda un recordatorio de la guía interna que siempre estaba presente. Mientras caminaba, comenzó a sentir una calma profunda. Los ecos dejaron de ser confusos y se convirtieron en un canto armonioso que lo conectaba con la esencia de su viaje. El Valle de los Ecos enseñó al peregrino que la verdadera claridad surge cuando uno escucha atentamente la voz interior, que la sabiduría no solo se encuentra en los libros o en la enseñanza externa, sino en la reflexión y la atención consciente a cada experiencia vivida. Al salir del valle, sintió que su mente estaba más clara y su corazón más firme. Cada eco había dejado una semilla de comprensión y serenidad, fortaleciendo la dirección de su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Capítulo 20. El puente de los recuerdos y la fortaleza del alma. Después de atravesar el Valle de los Ecos, el peregrino se encontró frente a un puente antiguo que cruzaba un río caudaloso. El puente estaba cubierto de musgo y parecía frágil, pero sus maderas eran sólidas. El río representaba los recuerdos intensos, los momentos del pasado que aún podían arrastrar al peregrino si no los enfrentaba con atención. Cada tablón era un paso hacia la reconciliación consigo mismo. Mientras cruzaba, recordó los errores de su juventud, los momentos de orgullo y egoísmo, las decisiones impulsivas que lo habían desviado del camino correcto. Pero esta vez no sintió temor ni culpa. Cada recuerdo fue observado con aceptación, con humildad y con gratitud por la enseñanza que ofrecía. El puente parecía largo y estrecho, pero cada paso consciente le daba seguridad. Comprendió que el verdadero valor no está en olvidar el pasado, sino en reconocerlo, aprender de él y permitir que sirva para fortalecer el espíritu. A mitad del puente sintió una ráfaga de viento que movió las tablas ligeramente. Sintió el temor de caer, pero respiró profundo y confió en su fuerza interior y en la guía divina que lo acompañaba. Cada paso fue un acto de fe, cada respiración un acto de entrega. El peregrino comprendió que los recuerdos pueden ser tanto obstáculos como maestros.
que la fortaleza del alma se cultiva cuando uno enfrenta el pasado con honestidad, reflexión y aceptación. Al llegar al final del puente, el peregrino sintió un alivio profundo. Había atravesado los recuerdos sin ser arrastrado por ellos, aprendiendo a caminar con la serenidad y la atención que lo definirían como peregrino. Cada tablón, cada paso y cada respiración había fortalecido su espíritu y le había dado claridad para enfrentar los desafíos venideros. Capítulo 21. El Valle de la Contemplación y la Luz de la Verdad. Al salir del puente, el peregrino descendió a un valle amplio, rodeado de colinas y praderas verdes. Este era el Valle de la Contemplación, un lugar donde el alma puede reflexionar sobre todo lo aprendido y vislumbrar la luz de la verdad que guía el camino. Mientras caminaba lentamente, cada planta, cada árbol y cada brisa parecía transmitir un mensaje silencioso. El peregrino comprendió que la contemplación no es pasividad, sino atención profunda a cada experiencia y a cada lección del viaje. Se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba por el valle. El agua cristalina reflejaba el cielo y el paisaje, recordándole la claridad que buscaba en su interior. Cada reflejo era un espejo de su alma, sus temores, sus dudas, su esperanza, su fortaleza y su gratitud. El valle enseñaba paciencia y serenidad, que la verdad no siempre se revela en un instante, sino que se construye paso a paso, reflexión a reflexión. Mientras avanzaba, meditaba sobre su peregrinaje, el llamado inicial, la carga que aceptó, los ríos y pantanos, los bosques, los valles y montes. Cada obstáculo superado le mostraba la fuerza interior adquirida y la claridad de propósito que lo guiaba. El peregrino entendió que la luz de la verdad no es un destello repentino, sino una claridad que se cultiva en el camino, en la atención plena, en la paciencia y en la reflexión profunda. Cada paso consciente en el valle era una oración silenciosa, cada respiración profunda un acto de meditación. El peregrino sintió un profundo sentido de paz. Comprendió que la verdadera meta no es solo llegar a la ciudad celestial, sino caminar con integridad, claridad y compasión en cada tramo del camino. El Valle de la Contemplación se convirtió en un lugar de renovación y preparación para los desafíos que aún quedaban por recorrer. El peregrino continuó su viaje consciente de que cada instante vivido con atención y reflexión acercaba su alma a la luz, a la serenidad y a la plenitud que buscaba desde el inicio de su peregrinaje. Capítulo 22. El puente del entendimiento y la claridad del propósito. Después de dejar el Valle de la Contemplación, el peregrino se encontró ante un puente amplio que cruzaba un río amplio y brillante. El agua reflejaba el cielo, las nubes y el sol, creando un juego de luces que parecía moverse al ritmo del río. Este puente simbolizaba la comprensión y el entendimiento que se adquieren tras tantos obstáculos superados. Cada tablón representaba una experiencia, cada cuerda un aprendizaje y cada paso un acto de atención consciente.
El peregrino respiró profundamente antes de comenzar a cruzarlo. Sabía que debía caminar con calma y concentración, porque el puente era ancho, pero el río debajo era profundo y veloz. A medida que avanzaba, recordó todo lo que había aprendido hasta ahora. La paciencia del pantano, la introspección del Valle del Silencio, la fortaleza del bosque y la gratitud del río. Cada recuerdo fortalecía sus pasos y su espíritu. Mientras caminaba, se dio cuenta de que la claridad del propósito no surge de la rapidez ni de la fuerza, sino de la reflexión y la atención consciente a cada paso. Cada error, cada desafío, cada momento de duda y cada momento de triunfo contribuían a la construcción de su camino interior. El puente parecía extenderse hasta el horizonte, pero con cada paso consciente, el peregrino sentía que su corazón se alineaba con su propósito. La luz reflejada en el río era como un recordatorio de la verdad que había descubierto, que el viaje espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad de cada experiencia vivida. Al llegar al otro lado del puente, el peregrino sintió un alivio silencioso. Había comprendido que la verdadera claridad no reside en evitar los obstáculos, sino en aprender de ellos y caminar con atención, discernimiento y fe. El puente del entendimiento se convirtió en un símbolo de toda su travesía, el equilibrio entre la reflexión interna y la acción consciente que lo guiaba hacia la ciudad celestial. Capítulo 23. La montaña de la reflexión y la luz de la conciencia. Tras cruzar el puente, el peregrino comenzó a ascender una montaña que se alzaba imponente frente a él. El aire era fresco y puro, y cada respiración parecía limpiar el espíritu de cualquier resto de duda o fatiga. La montaña representaba la profundidad de la reflexión y la conciencia del alma. Cada paso era una meditación, cada descanso un acto de introspección, y cada mirada al horizonte un momento de contemplación profunda. Mientras subía, recordó todos los lugares recorridos: el bosque de las pruebas, el pantano de la desesperanza, el valle de los ecos y la colina del recuerdo. Cada lugar había dejado enseñanzas, cada experiencia había fortalecido su carácter y su fe. La montaña le exigía paciencia y esfuerzo, pero también le ofrecía claridad. El peregrino comprendió que la verdadera iluminación no se alcanza en la comodidad, sino a través del esfuerzo consciente, la reflexión profunda y la perseverancia en el camino. A medida que ascendía, vio la ciudad celestial a lo lejos, brillante y resplandeciente. No era una meta inmediata, sino un recordatorio del propósito que lo guiaba. Cada paso hacia la cima le enseñaba sobre la atención plena, la humildad y la sabiduría que surge de la introspección. Se detuvo en un claro y se sentó a contemplar su camino recorrido. Cada desafío enfrentado, cada sombra superada, cada acto de paciencia y compasión le mostró la fuerza interior que ahora habitaba en su espíritu. La montaña de la reflexión enseñó que el progreso del peregrino no solo se mide por la distancia recorrida, sino por la transformación interna que ocurre durante el camino. Al llegar a la cima, el peregrino respiró profundamente,
sintiendo una paz intensa y una conexión profunda con su propósito. Comprendió que la verdadera luz no solo ilumina el destino, sino también cada paso consciente que se da en el viaje. El descenso desde la cima fue igualmente significativo. Cada paso le recordaba la importancia de integrar la sabiduría adquirida en la acción diaria y en la interacción con el mundo que lo rodeaba. El peregrino continuó su camino, renovado, consciente de que la montaña de la reflexión había fortalecido su espíritu y clarificado su conciencia para los desafíos finales que aún le esperaban. Capítulo 24. El Valle de la Humildad y el encuentro con el corazón del peregrino. Después de descender la montaña, el peregrino llegó a un valle ancho y sereno. El aire era fresco y el suelo estaba cubierto de hierba suave. Este valle representaba la humildad, la aceptación y la conexión con la verdad interior. Mientras caminaba, reflexionó sobre todo lo aprendido: la paciencia, la gratitud, la compasión, la introspección y la fortaleza adquiridas en cada etapa del camino. Comprendió que la humildad no es debilidad, sino reconocimiento sincero de la propia vulnerabilidad y de la dependencia de la guía divina. El valle estaba lleno de flores silvestres, cada una diferente, y cada una parecía transmitir un mensaje silencioso de paciencia y belleza. El peregrino se detuvo a observar cada flor, reconociendo la perfección en la diversidad de la creación. Cada paso consciente le recordaba la importancia de la empatía, la gratitud y la atención plena en la vida diaria. Mientras avanzaba, encontró a peregrinos que caminaban con cargas pesadas, algunos fatigados y otros desanimados. El peregrino se acercó, compartió palabras de aliento y ofreció su ayuda. Comprendió que el viaje espiritual no se recorre solo, sino que el apoyo mutuo y la compasión fortalecen el alma. El Valle de la Humildad enseñó que la verdadera grandeza reside en la capacidad de servir, escuchar y acompañar a otros sin esperar recompensa. Cada acto de bondad, cada gesto consciente, cada palabra sincera se convirtió en un faro de luz que iluminaba tanto su camino como el de los demás. Mientras avanzaba por el valle, sintió cómo su corazón se abría con gratitud, cómo su mente se volvía clara y cómo su espíritu se fortalecía en preparación para los desafíos finales del peregrinaje. El Valle de la Humildad se convirtió en un lugar de renovación interior, donde el peregrino comprendió que la verdadera fortaleza y la verdadera paz surgen de la atención plena, la compasión y la aceptación sincera del propio camino. Capítulo 25. La ciudad celestial y el descanso del peregrino. Después de atravesar el Valle de la Humildad, el peregrino comenzó a ver, a lo lejos, la luz más brillante que jamás había percibido. No era solo luz del sol, sino un resplandor que parecía emanar de la tierra misma, como si la ciudad celestial llamara a todos los que habían perseverado en su viaje. Cada paso que daba hacia esa luz estaba lleno de contemplación y agradecimiento. Recordó el inicio de su peregrinaje, la carga que aceptó, los miedos que enfrentó, los desafíos que atravesó y las lecciones que cada obstáculo le enseñó. Comprendió que cada dificultad, cada sombra y cada instante de duda
habían preparado su alma para este momento. El aire se volvió más ligero y puro, y con cada respiración sintió cómo se liberaba de toda carga de miedo, incertidumbre o desánimo. Mientras avanzaba, cada recuerdo del camino surgía en su mente como un río de imágenes y enseñanzas. El desierto del desaliento, el bosque de las pruebas, el pantano de la desesperanza, el valle de los ecos, la montaña de la reflexión, el valle de la humildad. Cada lugar había dejado una marca indeleble en su espíritu. Al llegar a las puertas de la ciudad celestial, el peregrino se detuvo un momento, contemplando la magnitud de lo que había alcanzado. No era un logro físico, ni una recompensa externa, sino la plenitud de su transformación interior. Las puertas se abrieron lentamente ante él, y dentro había un resplandor que no cegaba, sino que iluminaba cada rincón del corazón. El peregrino caminó por calles que parecían estar hechas de luz y serenidad. No había prisa, no había temor, solo una paz profunda que llenaba cada pensamiento y cada emoción. Vio a otros peregrinos, algunos que habían llegado antes, otros que aún se encontraban en camino. Cada rostro reflejaba gratitud, serenidad y claridad. Comprendió que la verdadera ciudad celestial no era solo un lugar físico, sino un estado del alma alcanzado a través de la perseverancia, la reflexión y la atención consciente. El peregrino se sentó en un claro donde la luz parecía concentrarse y miró hacia atrás, hacia el camino recorrido. Vio sus propios pasos, los obstáculos superados, los momentos de duda y miedo, y la manera en que cada experiencia había transformado su corazón y su mente. Sintió un profundo sentido de humildad y gratitud, humildad por reconocer la propia vulnerabilidad y los momentos en que había necesitado apoyo y guía. Gratitud por cada enseñanza, cada oportunidad de reflexión y cada acto de perseverancia que lo habían conducido hasta este lugar de paz interior. El peregrino comprendió que el viaje no termina al alcanzar la ciudad celestial, que cada paso consciente, cada acto de atención, cada decisión tomada con claridad y amor, es en sí mismo una entrada a la ciudad de la plenitud. Y que la verdadera recompensa es la transformación del alma, la serenidad frente a la adversidad, la claridad frente a la confusión, la compasión frente al egoísmo y la gratitud frente a la dificultad. Mientras el sol se ponía lentamente sobre los resplandecientes muros de la ciudad, el peregrino cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que toda la fatiga del viaje se disolvía en paz. Cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo se unían en un silencio sereno y luminoso. El peregrino sonrió con humildad y satisfacción. Sabía que el verdadero descanso no es la inactividad, sino la armonía con el propósito del alma y la conexión con la luz que siempre ha estado presente, incluso en los momentos más oscuros del camino. Y así, en la ciudad celestial, el peregrino encontró finalmente la paz que había buscado desde el inicio de su peregrinaje, comprendiendo que cada paso consciente, cada reflexión profunda y cada acto de fe habían hecho posible este momento de plenitud,
serenidad y amor infinito. El resplandor de la ciudad iluminó su espíritu y llenó su corazón de gratitud, marcando el final de un viaje largo y transformador, y al mismo tiempo el comienzo de una existencia plena, consciente y profundamente conectada con lo divino.